Disculpen que hice un cambio, pero en sus boletines está el libro de Romanos, pero vamos a ir a Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Isaías, en el capítulo 28, en sus versículos 5 y 6. Y quiero invitarlos que se pongan de pie por un momentito. Vamos a leer la palabra del Señor, esa palabra que es poderosa, inspirada, ungida, enviada por el Espíritu de Dios, viva, eficaz y eterna. Palabra poderosa que esta mañana el Señor va a colocar en nuestro corazón. Así que quiero que lo entiendas muy claramente. Capítulo 28 del libro de Isaías, en el versículo 5 y 6. Escuchen bien. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Vamos a Hebreos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Padre mío, por tu obra. Tu obra es perfecta para nuestras vidas, mi Señor, lleno de amor y de misericordia, Señor amado, para nosotros. Señor, hay un remanente fiel, Señor, escogido por ti. Señor, es para nosotros totalmente maravilloso poder pensar que somos parte de ese remanente escogido por gracia, y que tú, Señor, serás para nosotros en aquel día corona de gloria y diadema de hermosura para nuestras vidas. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos benditas, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tomen su lugar, mis queridos hermanos. Esta mañana, antes de ir a este mensaje, quiero usar una fórmula, no sé si llamarla judicial o cómo se llamará eso. Cuando detienen a una persona, obviamente ustedes no saben de eso, pero cuando a alguien lo detienen, ustedes han escuchado que el policía que lo detiene le dice: todo lo que diga puede ser usado en su contra. ¿Ok? Quiero hacerte una advertencia esta mañana. Voy a usar esa fórmula de una manera diferente. Todo lo que escuches esta mañana puede ser usado en tu contra. ¿Todavía quieres escuchar? ¿Estás seguro? ¿Cómo deben vivir los escogidos de Dios? ¿Cómo deben vivir? Supongo que si estás aquí es porque quieres escuchar este mensaje, obviamente. Pero indudablemente que Dios va a llamarte a cuentas por lo que escuches. ¿Saben? El mundo de hoy quiere dictarnos cómo tenemos que vivir. ¿Saben? En los medios de comunicación se usan esta clase de desafíos. Si quieres ser el hombre de éxito, si quieres ser la mujer del presente, si quieres ser el hombre del futuro, qué sé yo, si quieres lucir como ninguno, entonces tienes que hacer esto, usar esto, manejar este auto, oler de esta manera, ponerte esta ropa, etcétera, etcétera. Y nuestra vida nos la pasamos nosotros tratando de seguir los estándares que el mundo nos fija, y resulta que nos volvemos esclavos de la moda, de lo novedoso, de la tecnología, de las cosas que el mundo nos exige, porque no podemos quedarnos atrás de los demás, y menos si vivimos en un país como este. Pero las modas vienen y van. Un día, por ejemplo, las mujeres usan, que un día se usa la falda corta, que otro día se usa la falda larga, que un día se usa el pelo corto, que otro día se usa el pelo largo, que un día usan los tacones de una manera, que otro día lo usan bajitos, que un día se usa el maquillaje de un color, al otro día de otro. Y en eso nunca existe una última palabra, jamás. Lo que ayer era moda, hoy es totalmente obsoleto y
cambiado. Lo que hoy es moda, mañana será despreciado. Y tenemos que tomar decisiones entonces en nuestra vida. Si vivimos por moda, si vivimos por las situaciones que el mundo nos va diciendo todos los días, así tienes que vivir, esto es lo que tienes que usar, de esta manera te tienes que comportar, eso es lo que tienes que pintarte, eso es lo que tienes que ponerte encima, eso es lo que tienes que manejar. Tenemos que tomar decisiones si queremos vivir de acuerdo a eso, que hoy es y mañana no es. Que hoy simplemente te dicta una manera, pero mañana te dicta otra completamente diferente. O si nosotros queremos vivir por la palabra del Señor, que es viva, que es eterna, que es eficaz, que nunca cambia, que es para siempre. Tenemos que tomar una decisión. Y ahí está el dilema: ¿a quién obedecemos? ¿A quién le hacemos caso? El pasaje de Isaías es un pasaje muy tremendo porque, perdón, resulta que aquellos líderes que deberían estar ayudando a los demás a mantener buenos estándares de vida, ¿saben qué hicieron los líderes, hermanos? Pusieron tan bajos los estándares que ya esto no representaba un desafío para nadie. El versículo 7 de ahí de Isaías 28, leímos el 5 y el 6, pero el 7 dice algo tremendo. Dice que el sacerdote y el profeta erraron, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Aquellos que deberían estar guiando al pueblo hacia la búsqueda de una mejor vida espiritual estaban tan aturdidos con sus propias debilidades que no podían guiar a nadie hacia el camino correcto. Incluso las palabras que se usan son bastante fuertes. Escuchen lo que dice: porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién entenderá la doctrina? ¿A los desterrados? ¿A los arrancados de los pechos? Solo confusión, aturdimiento. No hay quien guíe, no hay quien dirija, no hay quien busque a Dios, no hay quien discierna la palabra. No lo hay. Pero hay una palabra aquí extraordinaria, hermanos, que viene a colocarse de una manera poderosa en nuestra vida. Escuchen de nuevo lo que dice el versículo 5. En aquel día, escuchen bien, en medio de la confusión, en medio del caos, en medio de la desorientación, de la oscuridad, los mismos líderes no saben qué hacer, no tienen ni idea de cómo dirigirse. Y sin embargo dice la palabra, el Señor por su misericordia, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Wow. Hay confusión, hay aturdimiento, hay caos, pero Dios sigue siendo Dios, aleluya. Y Él sigue estando sentado en su trono, y Él mismo se convierte en corona de gloria y diadema de hermosura para los suyos, para sus escogidos. Él sigue siendo la fuente de nuestra fortaleza. Pero escúchame, hermano, si la fuente de tu fortaleza es el banco, o lo que los demás digan de ti, o incluso hasta tu salud, entonces tienes una fuente demasiado débil. Tienes que saber que hay una fuente superior, una fuente mucho más poderosa. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, aleluya. Mi socorro viene de una fuente mucho más poderosa que cualquier cosa de este mundo que quiera traerme. Mi fortaleza se llama Jesucristo, aleluya. Mi fortaleza no viene del sur, ni del norte, ni del oriente, ni del occidente, ni de la economía, ni de mi trabajo. Dios es mi fortaleza, Dios es mi fortaleza, aleluya. Dios es mi fortaleza. ¿Y qué significa eso de que lo que dice el versículo 5, que el Señor será corona de gloria y diadema de hermosura? ¿Será acaso alguna decoración navideña? Son símbolos de victoria. Símbolos de victoria. El profeta se lo está diciendo a un pueblo que está asediado por enemigos, que tendrá que ir a grandes y peligrosas batallas. Para ellos hay una palabra desde los cielos, como siempre la ha habido para los hijos de Dios. Pero aquí hay algo que no podemos ignorar. Porque el profeta dice que el Señor será todo esto, pero únicamente para su remanente. No para todos, no para quienes lo ignoran, no para quienes viven tratando de satisfacer al mundo, no para quienes se niegan a aceptar la dirección divina. No, esto solo es para su remanente.
Y déjame decirte algo muy importante. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Puede ser un pequeño rebaño, pero de gente fiel. Puede ser un puñado de personas, pero que no doblan rodillas delante de Baales o dioses ajenos. El remanente es el resto que se separa del todo cuando la apostasía llega. Es el grupo de fieles que se apegan al testimonio de las cosas tal como eran al principio, y por lo tanto no siguen la corriente de la mentira y la falta de piedad. No siguen al mundo, siguen a Dios. ¿Habrá alguien esta mañana que sea parte de ese remanente fiel? Wow. Cuanto más grande la corrupción, más brilla la gloria del pequeño remanente. Ellos quedan como una muestra de la fidelidad de Dios. Dice la palabra, 2 de Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, Dios no necesita una multitud de gente sin compromiso. Dios necesita algunos, quizás solamente 12 discípulos, o quizás solamente 4 hombres fieles en Babilonia, que no se inclinen delante de dioses ajenos. Quizás uno solo como Moisés, quizás uno que deje atrás su tierra y su parentela como Abraham. Quizás uno como Pablo, que aunque lo persigan y lo azoten y lo encarcelen, jamás retrocede. Quizás poca gente, quizás algunos nomás. Pero el Señor dice, yo tengo un remanente de gente santa, que no va como el mundo va, que tiene un espíritu superior, gente que llevará adelante el estandarte de la gloria y el testimonio de Dios, gente con unción, que no claudican en su búsqueda de hacer la voluntad divina. Esos son los míos. Yo los escogí y nunca más, jamás los desampararé ni los abandonaré. ¿Serás tú parte de ese remanente, hermano? ¿Serás tú parte de ese grupo de personas que no juegan con las cosas del mundo, que se mantienen firmes a pesar de las tormentas, que nunca doblan rodillas delante de dioses ajenos? ¿Eres parte de ese remanente? Si lo eres, entonces ¿cómo vive el remanente? ¿Cómo vive el remanente? Todo lo que escuches puede ser usado en tu contra, hermano. Mira, si nosotros somos escogidos por Dios, escúchame por favor, hay millones de seres humanos, millones en el mundo entero, y hay unos que son sacados de esa multitud y colocados aparte. ¿Tú te imaginas que tú seas parte de esos en quienes el Señor ha colocado su mirada y te ha sacado de esa multitud de gente que está errante en el mundo y te ha colocado en un lugar especial? ¿Tú te imaginas esa bendición divina? ¿Por qué estás aquí esta mañana cuando millones de seres humanos están buscando otro tipo de cosas? ¿Por qué esta mañana decides venir a escuchar una palabra cuando hay multitud de gente que no le interesa, que no le importa? ¿Será que Dios puso su mirada en ti? ¿Será que el Señor te sacó de esa multitud, millones de seres humanos, y te puso en un lugar aparte para que brilles? ¿Para que hagas una diferencia en este mundo? Entonces, si tú eres parte de ese remanente, nosotros tenemos que vivir bajo sus propios estándares y no lo que nosotros queremos. No puedes tú bajar tu estándar para vivir como el mundo quiere que vivas. Todo lo contrario, tienes que subirlos para vivir como Dios quiere que vivas. ¿Acaso tú quieres que tus amigos solteros te digan cómo vivir de casado? ¿Acaso tú quieres que tus amigos inconversos te enseñen a vivir como debe vivir un cristiano? ¿De quién aprendes cómo se debe vivir cada día para que sea un día productivo? Un problema en un día no significa que ese día sea un fracaso. Puede ser incluso todo lo contrario. Puede convertirse en un buen día si sabes cómo aprender de cada experiencia. Como iglesia a veces queremos estar imitando al mundo, cuando deberíamos nosotros ser quien le enseña al mundo, porque nosotros tenemos los estándares y los valores que Cristo nos enseñó. ¿Por qué esperar que el mundo nos diga lo que tenemos que hacer? Somos nosotros los que tenemos que decir al mundo lo que tiene que hacer. Pero es que hoy en día, hermanos, miren, los jóvenes no entienden un mundo sin WhatsApp y tabletas y nubes y Facebook y Twitter. Bueno, no solamente los jóvenes. Y estos medios han cambiado las relaciones humanas al punto que ya no hay esa conexión como antes la había. Nos volvimos impacientes en todo. Cambiamos el concepto de espacio y de tiempo. ¿Qué es cerca? ¿Qué es lejos? ¿Qué es rápido? ¿Qué es lento? Si todo eso cambió. Si un computador se tarda solamente unos segundos en responder, decimos, oh, qué computador tan lento. Qué señal tan lenta, esto no sirve. Puedo recorrer hoy en día miles de kilómetros en poquito tiempo. Puedo conectarme con personas en otro lado del mundo simplemente con un mensaje, escribir
una palabra, si enviársela en un texto, o simplemente marcar un número y verle la cara a otra persona que está en cualquier lugar del mundo. Todo esto está cambiando la forma de las relaciones humanas, hermanos. El problema es que hay cosas que jamás se van a poder suplir, porque tú puedes colocar todos los emoticones o cosas o caritas felices, pero jamás vas a reemplazar un abrazo, una caricia. Jamás vas a comparar con una conexión multitudinaria a una relación virtual, a una relación de dos personas cercanas. Jamás lo vas a poder hacer. No confundamos lo virtual con lo real. Experiencia, mis queridos hermanos, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Pero, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender entonces qué es lo que Dios quiere para nosotros en medio de un mundo así. Vivimos con la corriente del mundo, entonces nos conectamos más al mundo y nos desconectamos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Hoy en día todo es conexiones. Llegamos a cualquier parte, ¿tiene wifi? ¿Tiene wifi? Porque necesitamos estar conectados con el mundo, aunque estemos desconectados con Dios. En otros países no se dice wifi, se dice wifi. Pero en todas partes andamos buscando conexión, hermano. Andamos buscando, necesitamos conexión, necesitamos estar conectados. Nos desesperamos si no tenemos wifi, si no tenemos conexión, porque el mundo entero necesita saber dónde estamos y nosotros necesitamos saber dónde está el mundo entero. ¿Y Dios? ¿Y no nos importa desconectarnos de Dios? Desconectarnos de nuestros seres queridos, a quienes tenemos al lado. Ese es el mundo que estamos viviendo, hermanos. Pero es un mundo que nos reta cada día más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos en el estándar del mundo, rebajamos los estándares y vivimos como el mundo quiere que vivamos. Ya no hay tiempo para la oración, ya no hay tiempo para ir a una vigilia, ya no hay tiempo para... Hay muchas cosas que tengo que hacer. Hay mucha televisión que tengo que mirar, hay muchas series que tengo que ver, hay mucho Netflix que tengo que mirar, hay muchas películas que tengo que observar, hay muchas cosas, estoy muy ocupado, el mundo me está atrayendo, hay muchas cosas que tengo que estar conectado con esas cosas, aunque me desconecte de Dios. ¿Será que eso es lo que Dios quiere de nosotros? Estamos rebajando nuestros estándares, pero no queremos que Dios rebaje los suyos. Podemos llegar al servicio tarde, al fin y al cabo, pues no es tan importante, es el relleno de la alabanza. Si no diezmamos, está bien, no hay problema, yo trabajo muy duro, como voy a dar 10%. Si no adoramos, está bien, pues Dios conoce lo que estamos pensando en ese momento. Rebajamos nuestros estándares, mis queridos hermanos, pero queremos que Dios siga siendo Dios y que Dios siga teniendo su estándar alto de santidad y de grandeza y de majestad y de misericordia y de amor sobre nuestras vidas. Mis queridos hermanos, no es tiempo para traer sobras al Señor, no es tiempo para traer una ofrenda dañada al Creador, no, es tiempo para traer lo mejor, porque Él dio lo mejor para ti, Él dio su vida eterna, su vida entera. ¿Por qué voy a pedir a Dios que me dé en abundancia si yo no tengo una buena mayordomía sobre lo que a Él le pertenece? ¿Por qué el Señor me va a dar más si no estoy dispuesto a dar yo más también? ¿Cómo Él va a bendecir una mano cerrada? Tus hijos ni siquiera deberían preguntar si vas a ir a la iglesia el domingo. Eso ni siquiera se pregunta. Eso tiene que ser un estándar de vida para ti. Eso no es negociable. ¿O acaso quieres a un Dios solamente de fin de semana? ¿O que te bendice de vez en cuando? ¿Qué es prioridad para tu vida? Olvidamos que nuestra prioridad no somos nosotros mismos, sino aquel que nos dio la vida eterna, el que nos dio el perdón de los pecados, el que nos dio una nueva razón para vivir, el que vino a traernos una vida en abundancia. Él es prioridad y no tú o yo. Él es la prioridad. Hemos venido a adorarlo a Él, hemos venido a exaltarlo a Él, hemos venido a honrarlo a Él y no a nosotros mismos. Él merece toda la adoración y la gloria. Aleluya. En aquel día, escuchen bien, en aquel día, el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Nadie más puede colocarnos en nuestros estándares de vida si es que de verdad nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. En cada generación hay un remanente de Dios ungido y preparado para enfrentar los retos. Miren, mis hermanos, se hizo una reunión un tiempo atrás, un grupo de aproximadamente 250 personas que pertenecen a la iglesia oculta de China. Están adorando al Señor en lugares ocultos para que no los descubran, porque están corriendo en riesgo su vida. Van a lugares subterráneos, ocultos. Y en aquella reunión llegaron 250 personas de esas iglesias ocultas y líderes de ellos, y se juntaron con pastores que están en otro lado de los Estados Unidos,
Y empezaron a hablar. Y estos pastores de China empezaron a decirle: ¿sabe qué? Mire, necesitamos su ayuda. Necesitamos que nos ayuden porque nosotros no tenemos nada, no sabemos ni de discipulado, ni de evangelismo, ni de metodologías de crecimiento, ni nada de ese tipo de cosas. ¿Nos podrían ayudar? Nosotros solamente sabemos orar y predicar la palabra. ¡Wow! Y los pastores de Estados Unidos y de otras regiones le dijeron: ¿qué estás diciendo tú? ¿En serio? ¿Ustedes nos están pidiendo ayuda a nosotros? Más bien nosotros necesitamos aprender de ustedes, de cómo viven poniendo en riesgo su propia vida por su fe, cómo están dando su vida entera por Jesús, de cómo hacen lo que sea necesario para predicar el evangelio. Nosotros necesitamos esa medida de fe que no niega jamás a Cristo, que no se avergüenza del evangelio, que no se detiene de defender la verdad. Nosotros necesitamos esa fe. ¿Podrían por favor orar ustedes por nosotros? En lugares como Estados Unidos, hermanos, necesitamos nosotros reavivar el fuego, levantarnos con valor y determinación, que se cumpla la palabra expresada por Jesús, que de nuestro interior brotarían ríos de agua viva. Y quiero compartir con ustedes algo que compartí el martes anterior, y los que estuvieron en la noche de oración lo saben. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, acabamos de leer el 12, pero en el capítulo 11 nosotros leemos acerca de los héroes de la fe. Tremendo. Es un capítulo entero dedicado a los grandes héroes de la fe. Personas como Abraham, que salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba. O como Sara, quien siendo estéril finalmente recibió la fuerza para tener un hijo de edad avanzada. O como Jacob, como José, como Moisés, que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que llamarse hijo del faraón. Personas como Gedeón, como Barak, como Sansón. ¿Y saben qué dice aquí? Ustedes lo conocen. Vencieron gigantes, conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidades, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y muchas cosas más. Y todo eso debido a su fe, debido a que siempre le creyeron más a Dios que a las circunstancias. Y la historia bíblica hablará de ellos para siempre. Gente de fe, gente de fe. En medio de persecuciones, odios y dificultades, alumbraron en un mundo hostil y despiadado. Pero luego de toda esa descripción viene un impresionante desafío para las futuras generaciones. Escucha, compartí esto el martes anterior. ¿Recuerdas en los Juegos Olímpicos, en el atletismo, las carreras de relevos? ¿Las han visto ustedes? ¿O yo soy el único que ve deportes aquí? Cada corredor tiene que hacer su tarea perfecta. Cada uno de los corredores, cuando hay 4x100, 4x400, etcétera, ustedes han visto esas competencias. Si alguno falla, todo el equipo pierde. Todos pierden si alguno falla. En alguna de las competencias más importantes de los Juegos Olímpicos, hemos visto que en ocasiones, aunque sea el equipo más veloz, el equipo mejor preparado, en el momento en que entregan la estafeta, esta se cae y el equipo pierde. Todo el equipo, no pierde uno solo, pierde todo el equipo. Porque alguien se equivocó. Alguno no hizo lo que debería y por lo tanto todos perdieron. Mis queridos hermanos, la vida cristiana es como una carrera de relevos. Cada generación debe tomar la posta y llevarla de manera adecuada para que la siguiente generación la tome y siga adelante en la carrera de la fe. Es el remanente que se mantiene fiel en cada generación y toma la estafeta para seguir adelante con el compromiso de entregarla a la siguiente generación tal como lo debe hacer. Pero miren ustedes esto. Josué fue un hombre que vio maravillas de parte de Dios en abundancia. Él fue parte de ese pueblo que estuvo en la esclavitud en Egipto, ustedes saben, que salió con Moisés. Él vio cómo Dios enviaba plagas hasta liberarlos. Él pasó por el mar en seco. Él fue testigo de la columna de fuego, de la nube en el desierto. Comió maná del que Dios envió desde los cielos. Disfrutó de agua de la roca. Luego Moisés muere y Josué continúa adelante, toma la posta y sigue adelante. Vio el río Jordán cuando se abrió para que entraran a la tierra prometida. Vio los muros de Jericó caer, el sol que se detuvo, la luna que se detuvo. Vivió la victoria sobre sus enemigos. Pero luego muere Josué y empieza un periodo para el pueblo de Israel que en la Biblia se conoce como el periodo de los jueces. Y el versículo 10, capítulo 2, que es uno de los más tristes de la escritura, allí se dice que toda aquella generación, la de Josué murió, escuchen bien, murió una generación y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Una generación que había ido desde la esclavitud hacia la libertad. Un hombre que había ido desde Egipto hasta la tierra prometida, que vieron las más grandes proezas y maravillas de parte del Señor, y sin embargo es seguida por otra generación que no conoce al Señor ni tampoco su obra.
Esa generación recibió el fruto de lo que hizo Josué. Ya estaban viviendo en la tierra prometida, pero nunca ejercitaron su fe. ¿Qué pasó entonces con la transmisión generacional de la fe que ordenó el Señor en Deuteronomio capítulo 6? ¿Qué pasó con la posta que se debió dar a la siguiente generación? Alguien no hizo lo que tenía que hacer y una generación entera se levantó sin conocer a Dios ni su obra. Y todo esto produjo un montón de problemas para el pueblo de Israel, que al final terminó pareciéndose más al mundo, a los pueblos paganos que lo rodeaban, que lo que debería ser el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo deben vivir los escogidos de Dios? ¿Cómo tienen que vivir los escogidos de Dios? Pero escuchen bien, hermanos, porque esto que compartí el martes pasado no termina ahí. Termina el capítulo 11 del libro de Hebreos. Ustedes saben que la Biblia no se escribió por capítulos y versículos. Pero luego el narrador del libro de Hebreos nos confronta con algo impresionante. Empieza el capítulo 12 y la exclamación, después de haber hablado de todo acerca de lo que ellos hicieron, es: por tanto. Escuchen bien, por tanto. Eso significa que todas las generaciones posteriores a estos héroes reciben ahora la posta en su carrera de relevos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. ¿Cómo dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero piensen esto: estamos recibiendo la posta nada menos y nada más que de los héroes de la fe. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Entienden la carrera de relevos? Ellos nos antecedieron. Y la pregunta que tenemos nosotros que hacer es si estamos en condiciones de recibir esa estafeta y llevarla hacia la siguiente generación. Hoy en día, cuando hemos cambiado los valores, cuando hemos rebajado los estándares, cuando a lo malo llamamos bueno y a lo malo llamamos a lo bueno llamamos malo. Hoy en día, cuando la gente se enorgullece del pecado y se avergüenza de la vida de piedad. Hoy en día, cuando se viven los peores momentos de abuso infantil, de pederastia y por otro lado de abusos de poder, de enriquecimiento desbordado por parte de los líderes, en medio de esta generación perversa y despiadada, ¿seremos capaces de llevar la posta hacia adelante, hacia una próxima generación? Si tú no sirves como tienes que hacerlo, si tú no tienes misericordia como la tienes que tener, si tú no perdonas como debes perdonar, si tú no haces lo que debes hacer, estás perdiendo la posta. No solamente tú vas a sufrir las consecuencias, sino además las generaciones que vienen detrás de ti. ¿Qué están aprendiendo tus hijos y tu siguiente generación acerca de tu fe? Escúchame, no de la fe de estos hombres y mujeres, de tu fe. ¿Qué están aprendiendo acerca de tu fe? ¿Cómo van a vivir ellos de acuerdo a lo que tú les estás enseñando? Si de verdad tú crees que Jesucristo es el único camino de salvación, ¿qué estás haciendo para que tus hijos crean lo mismo? Por eso se necesitan creyentes verdaderos, hermanos, que sepan vivir como escogidos de Dios. Porque todos nosotros somos parte de una carrera planeada en la eternidad, mis queridos hermanos, y tenemos que correrla tal como Dios lo ideó para su iglesia. No solo tenemos que tomar bien la estafeta que viene, sino que tenemos que entregarla bien. Recuerda, no se trata solo de nosotros. La mayoría de nuestros hijos ni siquiera son cristianos, o no se congregan en una iglesia, o simplemente su vida espiritual no es lo más importante para ellos. Estamos perdiendo a la siguiente generación. Mire, Dios quiere entregarnos el manto de la unción. ¿Recuerdan ustedes a Elías y Eliseo? Escuchen, hermanos, ustedes saben, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, está este extraordinario momento. Eliseo está siguiendo a Elías. Elías va a ser levantado hacia los cielos. En aquel momento, Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti. Eliseo le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Elías le dice: esto es una cosa difícil que me ha pedido, pero está bien. Si cuando me fuera levantado vas a recibir el manto. Y ustedes saben lo que sucedió. Elías fue levantado hacia los cielos, y en aquel momento el manto de Elías cayó. Eliseo recibe ese manto, lo toma y sigue la siguiente generación. Elías ya no está, Eliseo está, el manto de la unción está. Alguien se tenía que levantar para continuar con la obra. Pero escuchen esto: cuando Jesucristo va a ser levantado, así como Elías, cuando Jesucristo va a ser levantado hacia los cielos, en aquel momento los discípulos le preguntan al Señor si restaurará el reino de Israel en ese tiempo, y el Señor les dice: no se preocupen por eso, pero ustedes también van a recibir el mismo manto de la unción, porque ustedes son la generación que sigue después de Jesús. ¿Escuchaste? Ustedes son la generación siguiente.
cuando sea levantado hacia los cielos, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aleluya. ¿Te das cuenta lo que es eso? ¿Te das cuenta lo que hizo el Señor con nosotros? Él garantizó que la carrera continuará con gente ungida, con gente ungida. Nos dejó al Espíritu Santo para que todas las generaciones de allí en adelante supiéramos tomar la posta de la fe. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestro relevo? ¿Dónde dejamos al Espíritu Santo? ¿Cómo tiene que vivir aquel que es un escogido de Dios? ¿Dónde se levantarán los que van a decir: aquí estoy, Señor, yo tomo esta posta, yo tomo esta responsabilidad, yo voy a seguir y nada ni nadie me detendrá, porque estoy corriendo la carrera de la fe y Dios está conmigo? Yo no sé si alguna vez en tu vida tú has sentido que puedes marcar una diferencia en este mundo, que tú puedes ser una antorcha encendida, una voz que transforma, una persona que logra grande propósito. Yo no sé si lo has sentido, yo no sé si eso está dentro de ti. Pero si Dios te ha sacado de esa multitud, de esos millones de seres humanos, y te ha colocado en un lugar especial, es para que lo anuncie, es para que brilles, es para que hagas una diferencia, no para que trates de vivir como los que están ahí. Porque Dios de ahí te sacó. De ahí te sacó. Quisiéramos ver nuestros jóvenes que se levantan con valentía para pronunciar una palabra que ayude en la vida de otros jóvenes. Quisiéramos ver hombres y mujeres que andan encendidos por el Señor, con el fuego del primer amor siempre en sus huesos. Habrá gente apasionada por Dios en este lugar. Habrá gente apasionada por Dios. Wow. Piensen en quién son ustedes. No se les olvide, viven de acuerdo a sus nuevos estándares. No te avergüences jamás de este evangelio. Es más, si alguien trata de humillarte o de decirte que eres un perdedor, que el cristianismo es solamente para desocupados, solamente diles que tú tienes el encargo más importante sobre este planeta. Diles que tú has sido encargado por Dios para llevar a cabo la obra de evangelizar el mundo y traer almas al arrepentimiento, para que no se condenen, sino que tengan vida eterna. Esa es tu tarea. ¿Qué te parece? Y básicamente se necesitan tres cosas para vivir como deben vivir los escogidos de Dios, de acuerdo a este pasaje de Hebreos 12. Básicamente tres cosas. La primera que dice ahí es despojarnos de todo peso y del pecado. Escuchen, por favor, cómo deben vivir los escogidos de Dios. Lo primero, despojarnos. Jesucristo nos ha hecho la mayor oferta de la historia. Mateo 11:28. Vengan a mí, los que están trabajados y cargados, los que están asediados por el peso de las culpas, los que están agotados por el peso del pecado, los que están cansados de luchar con sus vicios, con sus malos hábitos, los que no saben cómo andar en libertad, los que siguen cargando ese peso. Vengan a mí, yo los haré descansar, dice Jesucristo. Y si eso es así, ¿por qué seguimos nosotros tirando a un lado la estafeta de la fe y seguimos cargando con el peso del pecado? ¿Por qué? Se supone que nosotros deberíamos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Dejamos caer ese listón? Algo tienes que hacer. Lo que tienes que tirar no es ese listón, lo que tienes que tirar es el pecado y el peso y tu carga. El problema es que ya no sabes cómo tirar el pecado, porque para esta generación el pecado significa otra cosa. Piensa en esto que compartimos el martes, piensa en esto. Si tú tienes una botella de veneno, le quitas la etiqueta por fuera y le pones agua pura, ¿dejará de ser veneno? ¿Dejará de ser veneno? Si una persona tiene un cáncer terrible que lo está consumiendo, va al doctor, pero el doctor, sabiendo lo que tiene, le dice: no te preocupes, es solamente una gripa. ¿Le hará un favor? ¿Le hará una ayuda? ¿Saben qué haríamos nosotros? Lo acusaríamos de una mala práctica. ¿Y por qué a nosotros como cristianos no se nos acusa de tener malas prácticas cuando solo solapamos el pecado y no confrontamos a la gente con su realidad? ¿Por qué? Esta generación le ha cambiado el nombre al pecado y lo presenta de una manera en que la gente está totalmente confundida, asegurando, por ejemplo, que el aborto no es pecado sino el derecho a la vida, asegurando que se puede vivir juntos sin casarse, que eso no es pecado siempre y cuando se quieran, que tener sexo fuera del matrimonio no es pecado porque es una necesidad del cuerpo. Hermanos, sigue siendo un terrible veneno, pero la gente lo está consumiendo como si fuera agua pura. Sigue siendo una enfermedad mortal, pero la gente dice que no hay problema, que pronto se recuperará. Mentira. Mentira. Esta generación no está tomando adecuadamente la posta para seguir adelante con la fe. ¿Cómo hacemos para despojarnos del pecado si ya nada es pecado?
¿Cómo hacemos entonces para quitarnos ese peso si siempre tenemos una justificación para lo que hacemos? Así que lo primero que dice la palabra es despojarnos de todo peso y del pecado. Lo siguiente que dice el autor de Hebreos es: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la estamos corriendo? ¿Cómo la estamos corriendo? Muchos dicen: algún día serviré, algún día seré fiel en la iglesia, algún día daré mis diezmos, algún día iré a evangelizar, algún día iré a una oración, algún día empezaré a leer la Biblia. No, mis queridos hermanos, en esta carrera no existe algo como algún día. Este es el día, este es el día. ¿Qué más vas a esperar? ¿Acaso le dices al Señor: bendíceme cuando tú puedas, cuando tú tengas tiempo, cuando te desocupes de tus tareas? No, quiero tu bendición hoy, Señor. Yo quiero tu protección hoy, Señor. Yo quiero tu fidelidad hoy, Señor. Así que este es el día para que tomes decisiones importantes en tu vida. Mañana ni siquiera sabes si tus ojos se abrirán para ver el nuevo día. Este es el día. Si no estás yendo para ninguna parte, ¿a dónde vas a llegar? ¿Estás totalmente satisfecho con tu vida espiritual? ¿Estás corriendo la carrera? ¿Sabes que hay mucho por recorrer? ¿Lo estás haciendo? Y finalmente dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Jesús nunca desvió su mirada de la meta. Él vino a este mundo para dar su vida en rescate por los suyos, por sus escogidos, y toda su vida la vivió sin quitar su mirada de su propósito. Pero ahora seguimos nosotros. Nuestra mirada no puede estar en el vacío. Tenemos un destino con Cristo. Si nos desviamos, perdemos el carril, nos salimos y vamos a ser descalificados. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el verdadero rey. Jesús es el único camino de salvación. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Jesús es la estrella de David. Jesús es el pan que vino del cielo. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es la vid verdadera. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el buen pastor. Puesto los ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Muchos se podrán burlar de nosotros porque creemos que Él nació de una virgen, porque creemos que Él vino desde el cielo, porque creemos que Él es el único camino de salvación, porque creemos que Él se levantó de los muertos, porque creemos que Él volverá y nos tomará para que donde Él esté, nosotros estemos con Él por la eternidad. Muchos se van a burlar de nosotros, pero la Biblia nos dice que todos, escúchame bien, que todos, incluso los que se burlan de nuestra fe, incluso los ateos, incluso los que niegan estas verdades, los que rechazan la doctrina cristiana, todos algún día tendrán que doblar sus rodillas en la presencia de Jesucristo y proclamarán con su lengua que Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, aleluya. Todos lo tendrán que hacer, todos. A veces nos preocupa demasiado el que dirán, que se burlen de nosotros, pero piensa en esto. ¿Recuerdas que muchos se burlaban de Noé porque construía un arca gigante en el desierto? ¿Para qué construyes eso? Estás invirtiendo tu vida en esa tontería. Ese es un juguete gigante, ni siquiera llueve. ¿Te imaginas cómo vieron a Moisés, los de su generación? Incluso su mismo pueblo de Israel, cuando salen de Egipto, están parados al lado del mar con el enemigo detrás y él solamente tiene una vara en su mano. ¿Se imaginan cómo se burlarían la gente de su tiempo cuando vieron a la anciana Sara en Walmart comprando ropa de maternidad y una cuna y juguete para bebé? Señora, ¿quiere comprar algo para sus nietos o sus bisnietos? No, es para mi hijo que pronto vendrá, porque Dios así lo dijo. ¡Wow! ¿Se imaginan cómo se rieron de los valiosos soldados, valientes soldados del ejército de Israel, que solamente daban vueltas a Jericó sin usar una sola arma de guerra? Muchos se burlaron, hoy lo siguen haciendo. Miren estos, se reúnen a orar, rodean la ciudad en oración, se levantan en las madrugadas o hacen vigilias hasta altas horas de la noche. Qué tontos, están perdiendo su precioso tiempo. Ellos no saben, mis queridos hermanos, que hay gente que está siendo librada de sus vicios, que hay gente que está cambiando sus vidas, que hay familias siendo restauradas, que Dios está trayendo sanidad en su remanente, que el Señor se está moviendo entre su pueblo. No lo saben, no lo saben. ¿Cuántos se burlaron de David frente a Goliat? Hasta el gigante se burló de él. ¿Acaso soy yo un perro muerto para que vengan a traerme este insignificante para pelear contra mí? ¿Cuántos se burlaron de Caleb, que andaba buscando el monte más alto para conquistar, en lugar de estar buscando su seguro social para pedir la pensión a sus 85 años? ¿Cuántos se burlaron de Pedro por salirse de la barca en medio de un mar embravecido? ¿Cuántos se burlaron de Pablo y Silas, que cantaban y adoraban al Señor metidos en una cárcel y amarrados sus pies y sus manos? ¿Cuántos?
¿Cuántos se burlaron de Jesús? Colgado en un madero, sangrante, golpeado y casi desnudo. ¿Ese es tu rey? ¿Ese es tu rey? ¿Ese es tu Mesías? ¿En serio? ¿Tú crees en ese? Estás haciendo todo esto por un crucificado de verdad. ¿Ustedes creen en él? ¿Ustedes creen en él de verdad? Muchos se burlaron de todos ellos, muchos. Pero Noé se salvó del diluvio junto con toda su familia. Pero Moisés vio el mar abierto enfrente de él y caminó con todo Israel en seco hacia la libertad. Pero Sara dio a luz a un hijo en su vejez. Pero si los israelitas vieron caer los muros de Jericó, David venció al gigante Goliat, Caleb venció a los gigantes en aquel monte, Pedro caminó sobre las aguas, Pablo y Sila fueron liberados por Dios de esa cárcel. Y Cristo, mis queridos hermanos, Cristo se levantó victorioso de la tumba. Ya nada ni nadie lo pudo retener, ni siquiera la muerte. Y se levantó proclamando que Él es el verdadero Rey. Él es el verdadero Rey, aleluya. Él es. Y mi Biblia dice, escúchame bien, dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en mí, vive dentro de cada creyente, vive dentro de cada escogido, y que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece, aleluya. Él es nuestra verdadera fortaleza. Ya sabes cómo tiene que vivir un escogido de Dios. Ya sabes cómo tienes que vivir. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. ¿Lo será para ti? ¿Lo será para ti? ¿Eres parte de ese remanente? Ponte de pie, ¿qué te parece? Adoramos como un remanente. Adoramos como hijos de Dios esta mañana. Adoramos como aquellos que han sido escogidos, que han sido sacados de ese lugar de esclavitud y traídos a la libertad. Podemos de esa forma, podemos hacerlo. No sé cómo lo hagas tú en tu intimidad. No sé cómo hagas tú cuando estás ahí orando en silencio en tu lugar secreto. Espero que lo hagas con todo tu corazón, por supuesto, para eso es. Pero ahora estamos delante de un grupo de personas que amamos al Señor. Queremos hacer una adoración comunitaria esta mañana. Queremos hacer una adoración que llegue a los cielos. ¿Estás dispuesto esta mañana a vivir como un remanente de Dios? Ya sabes cómo viven los escogidos de Dios. Ya lo sabes entonces, ya lo sabes. Señor va a hablar, está hablando tu vida y te va a pedir cuentas por lo que escuches. Pero aquí estamos esta mañana. Aquí estamos para decirle al Señor cuánto lo amamos.